7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el doctor David Chávez, sociólogo y docente universitario. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido, David. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Usted mejor que nadie conoce el panorama político que estamos viviendo, esta incertidumbre en el tema electoral. Ayer el Consejo Nacional Electoral resolvió ni admitir ni inadmitir el pedido que hace el señor Yacu Pérez, que no está ya de acuerdo con la propuesta inicial a la que llegaron con el señor Guillermo Lasso, y ahora se dice que se va a proclamar los resultados y que después de este paso se podrá realizar cualquier tipo de reclamo. No obstante, paralelamente a esto está en marcha una movilización que tiene previsto llegar la próxima semana a la capital de la República para presionar por ese resultado. ¿Cómo mira usted este panorama? ¿Qué cree que va a ocurrir en las próximas horas? Buenos días, bienvenido. Bienvenido. Hola Licenia, buenos días Alexis, un saludo y como siempre un enorme gusto estar en Pichincha Universal. A ver, me parece que hemos afrontado una situación muy dramática durante esta semana porque se ha evidenciado el alto grado de irresponsabilidad política y demagogia de los candidatos que están disputando el segundo lugar. O sea, uno podría decir que tenemos a dos candidatos que cuando los resultados no les favorecen, aluden al fraude sin mostrar una sola prueba y sin sustentar el fraude, amenazan con caotizar el país, incendiar Quito y ese tipo de cosas, y además quieren atropellar la ley sin ningún rubor. Me parece que eso es dramático para el Ecuador y creo que nos ha traído de vuelta a la realidad de lo que ha venido ocurriendo. Me parece que los resultados de la primera vuelta electoral en un primer momento nos pusieron un poco noveleros, digamos, y a tratar de hacer interpretaciones un tanto desapegadas de la realidad. Es decir, si uno mira el tono de cómo estábamos viendo la campaña antes de la primera vuelta, se veía que había desazón en la población, que había candidatos muy ligados a una forma muy superficial de hacer política, demagógicos, etcétera, y que al final la gente decidió en los últimos días, y que la sorpresa ya Cuerva se debe a eso, a una decisión de último momento, de gente que creyó que podía haber ahí una opción. Y no hay que perder de vista esto. Creo que lo que ha ocurrido en esta semana nos ha devuelto sobre la política de fondo, la política real, la política de verdad, y nos ha sacado de esta idea que vivimos por varios días de que estamos en un mejor país y cosas y barbaridades de ese tipo que se dijeron en la opinión pública. Creo que estamos volviendo a ver cómo es la política real, y más allá del show de TikTok, estamos viendo quiénes son realmente los candidatos más allá de ese show. Digo, es saludable porque nos está dando una lección. Veamos si la aprendemos para la votación que veremos en la segunda vuelta. Ahora, el problema, doctor Chávez, buenos días, es que a este show se ha sumado la institucionalidad, porque digo, a ver, a mí no me sorprende que los dos candidatos pretendan armar el show para, digamos, ganar notoriedad, para imponer sus tesis y demás. El problema es que todo ese show el día viernes fue auspiciado por el Consejo Nacional Electoral y ahí tenemos una institución que es el árbitro de este proceso electoral y que yo digo, veía con asombro y le escuchaba con asombro a los consejeros el día viernes lanzar loas a los candidatos. O sea, eso es algo que no habíamos visto nunca en este país. No, realmente lamentable. O sea, fue un espectáculo vergonzoso. Vuelvo sobre lo que decía. O sea, ha sido un aprendizaje en todos los sentidos y sin duda es dramático que la institucionalidad esté metida en esto, pero no es de ahora, ¿no? O sea, ya viene de hace tiempo atrás. O sea, yo decía en la campaña de primera vuelta, es lógico que los candidatos empiecen a utilizar la campaña sucia. Eso es normal, no es deseable, pero es normal en cualquier campaña política. Lo que es delirante es que el aparato del Estado se meta también en la campaña sucia, pero no olvidemos que la campaña sucia, particularmente contra el correísmo, en este país empezó en la Fiscalía y en los tribunales de justicia. Entonces, tener ahora al CNE metido en una campaña, porque además el espectáculo bochornoso en el CNE fue el inicio de la campaña a la segunda vuelta de la coalición anticorreísta. O sea, fue casi el meeting de inicio de campaña. Las rencillas que están teniendo ahora, los desacuerdos que están teniendo ahora, me parece que son tensiones dentro de la intención general de tener un pacto y de tener a los electorados de ambas candidaturas juntos para ir en contra del correísmo. Bueno, otra cosa es si lo van a lograr. Yo creo que, sobre todo en el caso de Yacu Pérez, muy irresponsablemente se ha feriado el capital político que tenía. Pero, digamos, lo del CNE es como la versión más, o digamos, el último episodio de la devastación institucional que vive el Ecuador. Pero vuelvo sobre lo que dije, ¿no? Estamos viéndolo con claridad. O sea, estamos viendo con claridad a dónde nos condujeron ese tipo de
posiciones políticas? ¿A dónde nos condujo la descorreización que ahora otra vez se está poniendo de moda? Lo estamos viendo. O sea, digamos, lo mínimo es que tengamos un aprendizaje político elemental ante semejantes pruebas que vemos ahí. Pero sí, sí, coincido plenamente que yo no recuerdo un espectáculo tan tan bufonesco como el del CNE de ese día. Ninguna autoridad, del consejero Verde Soto casi levantándose a darle un abrazo a Yacu Pérez. A eso me refería, justamente a eso me refería. Claro, me imagino que sí, los consejeros, esta cosa de locos, son la autoridad, son son una institución técnica para manejar esto, y casi diciéndoles a los candidatos, ¿cómo hacemos? Díganos ustedes qué creen, qué creen que es lo que debemos hacer. Lo que han hecho ayer, que igual yo no confío en nada, pero lo que han hecho ayer es lo que debieron haber hecho desde el principio. Es el procedimiento básico, proclamar resultados y después los candidatos impugnan. Y si no tienen pruebas, sencillamente no se les acepta, se acabó. Lo otro es, las intenciones eran otras, creo yo, y creo que allí además hay un libreto escrito. O sea, David, ¿cuál cree usted que va a ser el desenlace, tomando en cuenta precisamente todos estos antecedentes, el hecho de que la candidatura de Yacu Pérez desconozca de cierta manera la transparencia, la eficacia o la eficiencia en la organización, en el proceso como tal del Consejo Nacional Electoral, cuando antes aplaudía su conformación, cuando antes aplaudía la forma como nació este Consejo Nacional Electoral a raíz de la consulta popular, a raíz de la irrupción en el tema tanto constitucional como político del señor Julio César Trujillo, y este es el resultado, este es el Consejo Nacional que tenemos, otrora alabado por estas fuerzas políticas que ahora incluso desconfían de su transparencia en la organización del proceso porque el resultado no les es favorable. ¿Cuál cree usted que va a ser entonces el desenlace de esta situación? A ver, bueno, una primera consideración, porque me parece muy importante lo que señala respecto de la responsabilidad de estos actores políticos con lo que está pasando, que es otra cosa que a mí me parece delirante, ¿no? O sea, se quejan de lo que está ocurriendo cuando han sido de los actores políticos que promovieron lo que está ocurriendo. Siempre me ha llamado mucho la atención, y me llamó mucho la atención en primera vuelta que a Yacu Pérez no se le haya vinculado y presionado desde las otras candidaturas sobre la responsabilidad del Pachacuti en esta situación. No olvidemos que el gran promotor de la destrucción institucional del Ecuador a nombre de la descorreización fue Julio César Trujillo, uno de los cercanos de Pachacuti. Estuvo ahí Luis Macas, uno de los grandes dirigentes del movimiento indígena. En ese CNE, buena parte de asesores, amigos, aliados, en el Consejo de Participación Ciudadana, buena parte de los asesores, amigos, aliados, eran parte del Pachacuti o cercanos al Pachacuti. Y bueno, Diana Tamaín es Pachacuti, etcétera. Es decir, me parece que ahí Yacu Pérez ha tenido la suerte de que no ha debido responder por eso, no ha debido responder por cómo el Pachacuti ha sido corresponsable y también ha cogobernado con Moreno. Basta ver las votaciones del Pachacuti en la Asamblea, lo cual se ha dicho ya insistentemente. Yacu Pérez estuvo haciendo campaña a favor del 7 veces sí, por cierto, ¿no? Además, por supuesto, ¿no? Ahora, sobre cuál puede ser el desenlace es todavía muy difícil de saber. Me parece que hay un juego de tensión de fuerzas en el que cada quien quiere mostrar cuál es la fuerza que tiene para el pacto que se va a armar en nombre del anticorreísmo. Me parece que ese es el juego. No sé si esto vaya a llegar a un nivel de desestabilización de la democracia, etcétera. No niego que hay ciertos sectores que seguramente están pensando también en esa posibilidad. Ustedes saben que para mí, lo he dicho en este espacio, ese ha sido siempre un escenario posible y creo que sigue siendo una de las opciones, y creo que seguramente hay actores políticos internos y externos que barajan esa como una posibilidad. Lo que podemos ver hasta ahora es que pareciera que no se van a ir hasta allá, sino que de alguna manera es una especie de pulso de fuerzas para que en ese pacto que seguramente se va a consolidar abierta o implícitamente, ir tomando posiciones, ir sabiendo quién negocia qué con quién, digamos, ¿no? Creo que va un poco más por ahí. Me parece que Yacu Pérez, yo personalmente creo que está cometiendo los mismos errores de Guillermo Lasso en 2017. Me parece que lo que quiere es hacer una muestra de fuerza para su negociación, sobre todo con Lasso, posiblemente con la izquierda democrática también, que es a quien han llamado también a ese pacto. Doctor Chávez, a esta hora, bueno, Licenia le preguntaba sobre el desenlace, pero yo quisiera saber si es que lo sucedido el viernes, lo ocurrido durante el fin de semana y más la decisión de ayer del CNE de finalmente hacer lo que tienen que hacer, ¿alguien puede capitalizar algo? O sea, lo del viernes sirve a alguno de los dos para capitalizar algo, o sea, funciona lo del viernes, ya sea para Lasso o para Yacu, funciona para alguno de los dos,
¿O no? O la gente además, digo, va a estar más pendiente de lo que hicieron ellos dos en ese momento, o quizás de las urgencias que tenemos como sociedad, porque mientras ellos estaban peleando por entrar a la segunda vuelta, la ciudadanía todo el fin de semana estaba preguntándose por las vacunas. Entonces, además existe una desconexión total entre estos dos candidatos que siguen peleándose contra el correísmo, que ya no gobierna este país 4 años, mientras hay una realidad que está aquí afuera y que nos está afectando todos los días. Sí, es que eso tiene que ver con lo que yo decía hace un momento. Me parece que el paso, el gran cambio del escenario político entre la primera y la segunda vuelta es que pasamos de la política del TikTok a la política de verdad. Y la política de verdad implica tener en cuenta todos estos problemas. De alguna manera, creo que la gente está empezando a sentir que estuvo bien entretenerse un rato con candidatos simpáticos haciendo TikTok en la primera vuelta, pero bueno, ahora ya hay que tomar decisiones de otro tipo porque ya vamos a elegir quién va a gobernar este país. Me parece que ahí les ha ido mal a ambos, es decir, creo que manejaron bien. El arrepentimiento de Lazo es precisamente la mejor muestra de que entendió después que metió la pata, digamos, que no era lo mejor hacer este show que hicieron en el CNE. Y lo de Pérez también me parece que es lamentable, porque además, pues que no es justo, ¿no? Con toda la representación interesante de los sectores populares, del movimiento indígena que él representa, ponerse a jugar en este nivel creo que no es justo, ¿no? No me parece que está a la altura de lo que está representando. Pero en ese intercambio entre los dos, no sé si esto estaba libreteado, no fue así, fue estratégico, pero me parece que Lazo termina ganando un poco, porque de alguna forma ese encuentro se convirtió en una especie de lavado de cara de Lazo. Me parece que Lazo actuó algo así como un vampiro político, digamos. O sea, aprovechó la situación para ser un zombie político, alguien que ha tenido un enorme rechazo popular, tratar de chuparle la sangre política a Yaco, que venía en cambio de una interesante campaña, de haber tenido un éxito notable para el Pachacuti, chuparle un poco la sangre y quedar mejor, digamos, ¿no? Y esta apariencia, esta imagen de el demócrata, el más calmado frente a un Yaco que está alterado, que está demagogo. Me parece que intentaron construir eso, creo que todavía está por verse hasta dónde eso va a tener cierto impacto, porque tengo la misma impresión, de pronto están apareciendo los problemas de fondo, un gobierno absolutamente inoperante y negligente como este, poniendo mensajes a favor de que se haga este reconteo sin sustento legal y todo, y que van inclusive a dar los recursos, mientras efectivamente la gente está clamando que se resuelvan los problemas sanitarios tan graves que tenemos. Entonces, me parece, creo, digamos, es saludable, habrá que ver hasta dónde aprendemos la lección, insisto, pero es saludable que esta política de la apariencia, esta política del marketing, etcétera, empiece a desplomarse, y porque nos obliga como ciudadanos a empezar a ver lo de fondo en la política, que creo que va a ser crucial para la segunda vuelta, volver a tomar en consideración que esta es una elección muy, muy, muy importante, es esencial para el futuro del país. David, ¿qué impacto puede tener que mientras esto ocurre entre el señor Guillermo Lazo, el señor Yacu Pérez, el Consejo Nacional Electoral, por otro lado, el gobierno a través de la Fiscalía dé pasos en el sentido de presionar a la candidatura de UNES, incluso invitando al fiscal de Colombia, una cosa absolutamente diligente que no hemos visto en otros casos, como por ejemplo el del INA Papers, por el supuesto préstamo que habría hecho el ELN al candidato Andrés Arauz, cosa que ha sido negada por el candidato y también por el mismo grupo irregular. ¿Qué impacto puede tener esto? Bueno, creo que eso es parte de la campaña sucia otra vez, ¿no? Pero como digo, con las instituciones del Estado metidas en la campaña sucia. Digamos, los tiempos no les darían, aunque en este país puede pasar cualquier cosa para un enjuiciamiento, etcétera. Pero no hay que perder de vista que una de las opciones es que si gana la Revolución Ciudadana, se guarden estas bombas de tiempo ahí para reventarlas después, es decir, aprovechar esto después y tratar de golpear a un eventual gobierno del correísmo. Y en el marco de la campaña me parece que es la Fiscalía haciendo campaña sucia, ¿no? Es dramático tener a la Fiscal General de la Nación como casi casi la gerente de la campaña sucia de la coalición anticorreísta, porque ya ni siquiera va a ser Lazo solamente, porque, insisto, se van a juntar Lazo y Pérez de una o de otra forma. Me parece que esa es la intención, ¿no? Seguir golpeando, seguir teniendo una actitud institucional hostil con la candidatura de la Revolución Ciudadana, pero tiene además un aditamento que es preocupante, que es la injerencia extranjera en esto, es decir, que haya sido el fiscal de Colombia que venga
lo que a todas luces, o que venga a sustentar lo que a todas luces es una noticia falsa como razón jurídica para iniciar una indagación fiscal, me parece que es dramático, ¿no? Pero una vez más, es el lamentable estado de cosas que vive el país. No sé si vayan a llegar muy lejos con eso, porque me parece que, insisto, si llevan eso a las últimas, hasta sus últimas consecuencias, eso ya nos pone en el escenario de la desestabilización democrática. Otra vez, tengo la impresión de que todavía no están en ese escenario, de que no es una opción, pero no están pensando en ese escenario. Pero al menos generar el ambiente para seguir vulnerando las condiciones democráticas, esa me parece que sí es una intención que tienen con esta denuncia desquiciada, ¿verdad? Me parece. Pero bueno, en el Ecuador hemos visto que se ha juzgado a expresidentes con denuncias desquiciadas, entonces tampoco es que es simplemente un tiro al aire. Ahora, con respecto a esto último, doctor Chávez, ¿qué tan positivo podría ser seguir llevando adelante esa estrategia del miedo? Ayer le escuchaba a un par de periodistas intercambiar ahí ideas con respecto y uno de ellos decía, que además me sorprendió, digo, se trata de Juan Carlos Calderón, ya sabemos a qué corriente él pertenece, pero él decía que fue un error de Guillermo Lasso haber llevado esa campaña del miedo, el tema de Venezuela y el tema de la desdolarización. A esto se suma lo que usted acaba de citar muy bien, ¿no? Esta campaña sucia que además es orquestada en contubernio con el fiscal de Colombia, que ya sabemos además a quién obedece, sabemos que es muy amigo de Iván Duque, sabemos que todos los casos de asesinatos de líderes sociales en Colombia, el tipo no los investiga, algo muy parecido a lo que pasa acá, ¿no? Que la fiscal no mueve un dedo por lo de INA Papers, que la Fiscalía de Ecuador, por ejemplo, no movió y no ha movido un dedo hasta hoy para darle respuestas a las familias de Paul, de Javier y de Efraín, que fueron secuestrados y asesinados justamente en la frontera con Colombia, y ahí no se hizo ningún tipo de esfuerzo para trabajar en conjunto con las autoridades de Fiscalía de Colombia para tener información. Pero acá vemos que se pagan viajes de última hora, que se financian los traslados, etcétera, etcétera. Entonces, si ya Guillermo Lasso se da cuenta de que esa campaña no le dio resultado en primera vuelta, que saca 19% y que probablemente esa votación que podía haber él capitalizado, prefirió irse con Yacu o con Herbas porque son los candidatos que representaban algo distinto, ¿qué le puede hacer creer que seguir con esta campaña de la descorreización y del miedo le puede resultar positiva en segunda vuelta? Sí, la verdad es una muy buena pregunta, porque yo tampoco entiendo muy bien por qué apelan a esto, ¿no? Me parece que cometen un grave error que es creerse sus mentiras, ¿no? Es decir, posicionaron la idea, que es una idea, al menos requiere más discusión. Intentan posicionar la idea de que la votación del 7 de febrero fue una votación en contra del correísmo, ¿no? Que la mayoría está en contra. Recuerden que decían exactamente lo mismo en 2017, cuando se decía el 60% del país ha rechazado al correísmo. Al final el correísmo terminó ganando la segunda vuelta. Esas cosas se pueden usar dentro de la estrategia política, de la publicidad, la propaganda, etcétera. Pero un grave error político es creerse cuando uno sabe que eso no está debidamente sustentado, al menos no es del todo real, creerse eso. Me parece que esta idea del anticorreísmo, de la descorreización de nuevo, del miedo, etcétera, efectivamente no les dio resultado, pero uno ve que no solo, esto es lo llamativo, no solo es Lasso el que está recurriendo a eso, ¿no? Pensemos que Yacu Pérez también, o sea, en nombre de casi, o en esta actitud de casi rogarle un acuerdo a Guillermo Lasso, lo que trasluce y lo que explica ese acuerdo es igual, la idea a la que está apelando del anticorreísmo. Y el propio Herbas, o sea, que lo primero que hizo a pocos días del interesante resultado que tuvo es también salir con un discurso del anticorreísmo y no vamos a permitir que regrese la dictadura, no sé qué. Me parece que, insisto, y perdón que esté tan insistente en esto, pero me parece que nos vuelve a poner en el escenario de, fueron algo así como burbujas del marketing político y de la comunicación política de las últimas semanas. No perdamos de vista eso, ¿no? No perdamos de vista eso, porque me parece que hay lecturas tan delirantes como decir que Yacu representa el enorme apoyo de un poderoso movimiento indígena. No, Yacu llega donde está precisamente porque se desmarcó de octubre y del movimiento indígena. Porque fue tan absurdo que no tuvo 2 segundos para referirse a octubre en medio de toda la campaña. Y hay una declaración de Yacu en la que señala que Vargas de Isa tienen que ser juzgados por lo que hicieron.
Exactamente. Entonces, y de igual manera Herbas, ¿no? Es decir, esto de que igual ahí se hace una lectura delirante, es el renacimiento de la socialdemocracia y la izquierda democrática, que a mí me parece que es, o sea, no tiene ningún sentido esa lectura. O sea, al final ambos fueron una burbuja del marketing y la comunicación política, que en una situación como la que vivíamos, que frente también a los que me parece que fueron equívocos de la campaña del correísmo, que no logró generar mensajes que capten esa población que estaba disconforme y todo, les dieron la votación que les dieron. Pero yo insisto, o sea, son burbujas políticas que ahora se están reventando nomás. Ese es el problema. Vuelve la política de fondo que está articulada a la contradicción correísmo-anticorreísmo, en donde usualmente el anticorreísmo tiene una visión muy limitada de por qué la población apoya el correísmo y ahí se equivocan y se han venido equivocando del medio a la mitad. Por eso tienen que recurrir a mecanismos poco democráticos o abiertamente antidemocráticos para enfrentar al correísmo, como lo han hecho en estos últimos 4 años. David, ¿cómo queda Pachacuti o cómo quedaría Pachacuti en caso que una vez que se proclamen resultados, se presenten todos los recursos, se resuelvan los recursos que se presenten, finalmente los votos no le dan el pase a la segunda vuelta al señor Yacu Pérez? ¿Cómo queda Pachacuti? ¿Cómo queda Yacu Pérez? ¿Qué se puede esperar de lo que ocurra con ellos, tanto con Pachacuti como con su militancia y el mismo señor Pérez, para la segunda vuelta si no pasa? O sea, me parece que la clave para el Pachacuti, en cierto modo también para la izquierda democrática, es manejar inteligentemente lo que han logrado en términos políticos hasta ahora, ¿no? Insisto, no hay que creerse lo que a veces uno posiciona políticamente, lección básica de la política, ¿no? Uno puede decir un mensaje, pero tiene que saber qué tan real es el mensaje que uno dice. Insisto en que es evidente que tanto para el Pachacuti como para la izquierda democrática hay una volatilidad electoral en torno a lo que han conseguido y creo que un trabajo inteligente puede consolidar esa votación para volver los partidos fuertes, digamos, no sacarlos de ese margen de la política en la que han estado hasta ahora, teniendo en cuenta que van a tener bloques legislativos importantes, pero me parece que eso pasa por tener esta inteligencia que no signifique dilapidar a mí no me gusta mucho esta expresión, pero vamos a usarla, el capital político que han logrado tener hasta ahora, pero que no es del todo seguro. Entonces, creo que cometer errores como los que han venido cometiendo hasta ahora, meterse así atropellada y torpemente en la posición de las derechas respecto del anticorreísmo, sumarse a eso, caer en los juegos de la derecha, me parece que sobre todo para el Pachacutic va a ser un grave error, porque si el Pachacutic tiene una fortaleza, que sí es cierto, y Yacu Pérez también representa eso, no quiero decir que no represente eso, pero lo ha manejado muy sinuosamente. Si Pachacutic tiene algo, tiene, digamos, una base elemental de fuerza política, es sin duda el movimiento indígena. Y en este momento, reconciliarse al interior con la CONAIE, sobre todo, es importante. La CONAIE que, como bien ya decía Alexis, también fue la diada en esta elección. La CONAIE y la representación que tienen Isa y Vargas no obtuvieron ni siquiera una candidatura para la asamblea. Parece que lo primero es reconciliar casa adentro la unidad del Pachacuti, que en medio del marco electoral ha habido muestras claras de que la CONAIE es orgánica, de que toma decisiones de carácter orgánico. Entonces, creo que hay que reconciliar eso. Creo que hay que mostrar una actitud democrática frente a los resultados de las elecciones. Si los resultados no les dan y si ellos tienen pruebas del fraude, que hasta ahora no las han mostrado, salvo un par de actas con errores que son más bien habituales en procesos electorales que mostró Yacu Pérez en esa reunión del CNE, creo que tienen que seguir el procedimiento, pero me parece que ahí no se puede, insisto, cometer el error que cometió Lasso en 2017. Lasso podía convertirse en el gran líder de la oposición y desde el momento en que empezó a jugar a un fraude que no había, una denuncia fraudulenta de fraude, empezó a desgastar el capital político que había acumulado y después terminó como ha terminado ahora. Me parece que le puede pasar eso a Yacu Pérez y eventualmente al Pachacutic si no saben manejar inteligentemente lo que han tenido hasta ahora, que creo que es mostrar un espíritu democrático, lograr consolidar la unidad del partido y tener también una visión programática de largo plazo. Yo creo que eso insisto, prácticamente suplicar un acuerdo con la derecha más ultramontana de este país no le hace bien al Pachacutic. Al Pachacutic que además se autodefine y trata de convertirse en el único propietario de la representación de la izquierda, negando inclusive esa representación al correísmo, con esa etiqueta de progresismo que yo no termino de entender qué mismo es, y ese tipo de cosas. Entonces, si esa es la posición, creo que pueden convertirse en una fuerza importante de la izquierda
pero si no se cometen errores como los que se han venido cometiendo hasta ahora, en apenas una semana. O sea, porque además es apenas una semana. Y creo que se han cometido errores de bulto en el manejo de la situación política en este momento. Muy gentil al doctor David Chávez, analista académico, con quien hemos conversado en esta mañana sobre la última reunión que mantuvieran los dos candidatos que están pujando por entrar a la segunda vuelta, el CNE, y todo esto a vista y paciencia de los observadores de la OEA, muy diligentes de ellos, pero de todo el país, además, que está siguiendo con muchísimo interés el desenlace de lo que será de lo que ha sido esta primera vuelta electoral. Como siempre, un gusto, David, un fuerte abrazo y muchas gracias.